Hermanos, en este día me he propuesto hablar de un tema que es poco predicado en nuestros tiempos, pero que se comenta que en los tiempos de los puritanos se hablaba bastante acerca de la amistad bíblica, la amistad que debe haber en el pueblo del Señor. Y para este material que trataré en el día de hoy he tomado algunas ideas del pastor Joel Vicky y de Michael Karikin. Y como ellos comentan, la cultura actual no proporciona un gran estímulo para el cultivo y desarrollo de amistades profundas, duraderas y satisfactorias. Estas amistades requieren tiempo y sacrificio. Yo creo, hermanos, que podemos estar totalmente de acuerdo y conscientes que uno de los factores más evidentes, hermanos, en que nuestra generación carezca de amistades sólidas es que nuestra cultura está extremadamente ocupada. Andamos muy ocupados. Si algo podemos decir de entrada es que vivimos en una sociedad afanada, ansiosa, muy ocupados, y abonado a esto, como el mundo mismo lo reconoce y es ya sabido, los aparatos tecnológicos, los avances han sido también un factor para que haya menos amistad. Ha agrandado la brecha no solamente entre buenos amigos, sino también entre las mismas familias, y tenemos que decirlo, aún entre la iglesia. Entonces hay algunos que trabajan y estudian, otros tienen familia e hijos y trabajan, y otros tienen familia, trabajan y estudian, lo cual hace que no haya tiempo para cultivar una buena amistad o una amistad bíblica. Y abonado a esas cargas, esos asuntos familiares, trabajos, estudio, está que en los tiempos libres son para pasar en redes y ver películas. Entonces, ¿qué tiempo, qué mente va a haber para una buena amistad? Porque aquí, hermanos, no quiero que piensen simplemente en ese tipo de amistad superficial, en esa amistad de un mero trato externo. Y para tener una ilustración mejor de las relaciones que tenemos como sociedad, me gusta como lo hacen estos autores al darnos 4 niveles de amistad. En primer lugar, está esa amistad en los que nos distinguimos con las personas. Tenemos cierto trato gentil con las personas. Podemos pensar quizás en nuestros vecinos, conocidos, aquellos con los que nos dan algo de confianza para ser amables, y algo muy, muy externo, ¿verdad? Buen día, ¿cómo están? Muy por encima. Y eso es algo que pertenece como creyentes cuando Filipenses 4:5 nos dice: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Entonces, ese tipo de amistad debe ser bien vista entre nosotros. Hay un segundo grupo donde podemos hablar de las personas con las que compartimos ya intereses más personales. Entonces, ya estamos hablando de ese grupo que nos rodea en el trabajo. Podemos hablar también de la familia, con los que tenemos algún tipo de compromiso, con los que contamos con algún servicio. Los distinguimos por ciertas áreas en particular en las que hemos generado cierta confianza, y que básicamente con esas personas nos vemos cuando lo necesitamos. Podemos hablar de alguien que nos arregla ciertas cosas, que es bueno en una materia, y entonces allá vamos cuando queremos saber sobre eso. O cuando las personas nos buscan porque nosotros
ofrecemos algo, algún tipo de servicio y solo los vemos cuando les servimos. Por ejemplo, y esto es pertinente, como nos dice Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12, donde nos anima a ocuparnos de nuestros negocios, a trabajar en nuestras manos, a fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera. Un tercer grupo son las personas con las que compartes importantes asuntos en tu vida y en tu obrar. Y podemos decir que aquí hay un grupo un poco más selecto, ya que hablamos con aquellos con los que hay más confianza. Y creo, hermanos, que la manera de filtrar ese grupo es cuando tenemos algún evento como familia. Podemos hablar del matrimonio y está esa lista de invitados, y allí están esos familiares que deben estar en la lista, pero también hay una lista de amigos que deben participar porque hay un grado de confianza. Entonces podemos decir que en este grupo está la iglesia. En este grupo está la iglesia. Allí, ¿cómo no vamos a invitar a los hermanos? Todos los miembros van a estar allí en el matrimonio porque domingo a domingo nos vemos en el día del Señor y tenemos una fe en común. Pero hay un cuarto grupo, y es en el tercero y el cuarto que quiero que tengamos especial atención. Y son aquellos amigos que podemos llamar los amigos confidentes, los amigos íntimos, ese grupo más cerrado, aún mucho más cerrado. Tanto que, como comentan estos autores, este tipo de amigos íntimos suelen ser hasta raros o muy escasos en la vida, que podemos llegar a contar con una sola mano los que son amigos íntimos o los que han sido amigos íntimos en la vida. Y es ese tipo de amistad, hermanos, la que el Señor quiere entre su pueblo, pero que por causa del pecado se ha perdido. Es lo que lo dificulta. Pero no es el plan del Señor para el reino de los cielos. La pregunta sería, hermano y hermana, ¿qué relación tiene esto con la Biblia? ¿Podemos encontrar algo de esto en las Escrituras? ¿Qué importancia tiene esto en la vida cristiana? ¿Qué tan necesario es fortalecer buenas amistades? ¿Son realmente necesarios los amigos? ¿Es la voluntad de Dios que seamos amigos confidentes? O como dicen en el mundo, amigos no hay. Para esto miraremos dos cosas. Una será el fundamento bíblico acerca de la amistad. Y la segunda, la importancia de la amistad en la vida cristiana. Comencemos entonces con el fundamento. Lo primero que quiero ver es cómo las Escrituras nos da ejemplos y nos da la esencia de cómo es una verdadera amistad. Y de allí resaltando su importancia. Porque en sí, hermanos, la amistad en el mundo es algo que Dios creó. Dios nos hizo seres sociables. La amistad es algo común de los hombres. Podemos decir que es una gracia del Señor que existan relaciones de este tipo en la sociedad, porque generalmente dentro de los cuadros morales, dentro de los preceptos morales del Señor, dentro de lo moralmente aceptable de lo que debe ser una amistad, siempre una amistad trae beneficio. Pero en Cristo podemos ver que esta gracia de Dios es mucho mayor y trae mayores beneficios, porque la amistad bíblica trasciende a los asuntos espirituales.
Es una amistad que no solo trae beneficios terrenales y temporales, sino que aún sus frutos llegarán a lo eterno. Y por supuesto, hermanos, esto glorificará al Señor. Entonces, cuando hablamos de amistad bíblica, debemos partir desde la perspectiva que nos da Dios de lo que implica una amistad conforme a lo que Dios ha revelado de sí mismo, de lo que Dios ha revelado en cuanto a su relación con el hombre y de lo que Dios nos dice en cuanto a la relación entre nosotros. Desde esas tres áreas debemos entenderlo. Así que dejando a un lado esa amistad carnal, de la que hablaremos más adelante, la amistad bíblica es entendida bajo condiciones de pacto, y donde los que están dentro del pacto los rige una virtud, y es el amor. Así que la amistad bíblica no se puede considerar por fuera de los parámetros de un amor de pacto. Ustedes saben, hermanos, que esa es la manera como Dios ha querido relacionarse con nosotros. Y es la manera como la Trinidad misma nos ha revelado que ha acordado su plan redentor. Entonces la amistad bíblica tiene como esencia el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y miremos cómo a través del pacto se revela esta relación. Si lo miramos desde la Trinidad, allí vemos lo que es una comunión perfecta. Allí está el estándar más alto. Dios ha querido revelar el amor supremo en cómo se relaciona la Trinidad, y donde aún entre ellos han establecido pacto. Y sé que hablar del pacto de la Trinidad no es el tema, pero meditemos cómo ese pacto fiel del Señor, de Dios mismo, consigo mismo, allí hay armonía, allí cada una de las partes cumple su parte, cada una de las personas cumple su parte, allí hay complacencia, allí hay gozo, allí hay delicia, al igual que una profunda intimidad. Y por eso Cristo mismo pone el ejemplo de la unidad de la Trinidad como base de la unidad que quiere entre nosotros y nosotros con Él. Juan capítulo 17, verso 22 y 23, texto muy conocido. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. También lo podemos ver en cuanto a la relación de Dios con los hombres. Como sabemos, Dios ha querido así establecer relación con el hombre a través de pactos y tener con el hombre una intimidad, una comunión con Él. No hay comunión con Dios fuera de un pacto. Todo el que diga creer y tener comunión con Dios debe hacerlo dentro de un pacto. Y así vemos que dentro de esa comunión de pacto se habla de una amistad con Abraham, aquel que fue llamado amigo de Dios en tres partes de las Escrituras. En Isaías 41:8, en segundo de Crónicas capítulo 20, verso 7, y quiero que vayamos a Santiago capítulo 2, verso 23. Donde nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, hermanos, recibió la gracia del Señor de ser llamado a tener una comunión con Él
por medio de la fe y la obediencia. Y todos los que somos de la fe en Cristo, somos llamados también hijos de Abraham. De manera que nuestra comunión con Dios, mientras caminemos por la fe y en obediencia, esto es evidencia de que sostenemos una comunión con Dios y por tanto ser llamados amigos de Él o tener una amistad con Dios. Nuestro Señor Jesucristo resalta la importancia de esa fe y de esa obediencia como muestra de que estamos en el amor de Dios. Vamos a Juan, capítulo 15, versos 9 y 10. Nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, en este mismo contexto que Jesús está llamando a los discípulos a vivir conforme al amor revelado de Dios, en Juan capítulo 15, versos 13 y 14 es que nos habla de ese ejemplo del sacrificio por el que uno ama. Verso 13 que leíamos al iniciar: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que está mandando el Señor? Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que así vemos la amistad, la comunión con Dios es en base a la fe y a la obediencia en amor. Y en tercer lugar, esta amistad bíblica se da entre los hermanos de la fe. Por el amor de Cristo que ya hay en nosotros, y como acabamos de leer, es el mandamiento del Señor, Cristo nos dejó el ejemplo supremo de lo que es ser amigos. Y creo que una sombra de esto ya había sido revelada en 1 de Samuel capítulo 18. Vamos allí, 1 de Samuel capítulo 18. Verso 1 nos dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Lo primero que podemos resaltar, hermanos, es que entre David y Jonatán se generó una íntima amistad. Aunque el texto da la impresión de que era la primera vez que se veían, en realidad no. Ya David frecuentaba la casa de Saúl, porque como era atormentado por un demonio, David tocaba un instrumento. Entonces ellos ya se conocían. Pero esta amistad, esta
Este ligar del alma se dio después de que David mostró celo por el nombre de Jehová de los ejércitos cuando derrotó a Goliat. Cuando derrotó David a Goliat allí mostrando una gran fe y confianza en el Señor, allí fue donde Jonatán, al verlo, amó a David. Porque unos capítulos más atrás, en el 1 Samuel 14, pueden leer en su casa que ya Jonatán había mostrado el mismo celo por el Señor. Había hecho una gran guerra contra los filisteos en mucha debilidad, en mucha minoría. Ya había Jonatán mostrado una gran confianza. Y entonces aquí podemos ya establecer un principio de lo que es una amistad bíblica. Y es que de ambas partes, para que la amistad sea profunda, es el celo por la gloria de Dios. El celo por la gloria de Dios. Por esta causa es que el autor nos dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. Y quiero que me acompañen el 1 Samuel capítulo 20, verso 17, donde se resalta nuevamente. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. En el hebreo, la palabra amaba aquí es ahava, que se refiere a un amor en términos de amistad. Lamentablemente, por la corrupción de nuestros tiempos, este texto es usado para hablar de un amor diferente. Pero aquí es ahava, que corresponde al griego ágape, lo cual su significado es amplio y tiene que ver con un amor sacrificial. Cosa diferente al verso 20, donde sí nos habla de Maaca, que tenía un amor más de enamoramiento, más erótico hacia David. Así que este amor de sincera amistad entre Jonatán y David los llevaron a establecer un pacto, un acuerdo entre dos partes, que es lo que nos ha mencionado el verso 3, e hicieron pacto Jonatán y David. De manera que este amor bíblico entre amigos es uno que tiene mayores connotaciones que la amistad terrenal y pasajera, ya que demanda lealtad, demanda fidelidad y demanda un compromiso de ambas partes a pesar de. Lo que vemos en David y Jonatán es un pacto de amistad, un acuerdo en el que hasta la muerte cumplirían su deber como amigos. Y como todo pacto, gozarían de los beneficios que eso tiene, al tener a su disposición a un verdadero amigo. El pacto deja claro que su afecto no era meramente emotivo y sin fundamento, sino que había una seguridad en lo que estaban haciendo, porque estaban convencidos de que se conocían lo suficiente como para llegar a jurarse una amistad. Así efectivamente se sostuvo esta amistad por los años, a pesar, hermanos, de que tuvieron que separarse por causa de la persecución de Saúl, padre de Jonatán, hacia David, por la envidia y las amenazas que tuvo Saúl sobre David. 1 Samuel capítulo 19, verso 1. Que nos dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Así que esta gran amistad, hermanos, fue más fuerte que la envidia pecaminosa de Saúl, quien no soportó que David fuese elogiado por el pueblo, por su gran victoria,
por el cántico de las mujeres que elogiaban que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Entonces, mientras Saúl pensaba en destruir a David, su hijo, el heredero del trono, tenía un corazón más sensible a la voluntad de Dios, al temor que tenía David por Dios, y estaba dispuesto a cederle aún su trono. Por eso le dio la espada, el arco, las ropas, en muestra de ni el trono es impedimento en nuestra amistad. De manera que esta verdadera amistad se sobrepuso a los intereses personales, se sobrepuso a la envidia, a la vanagloria, al poder. Tanto el uno como el otro darían su vida por el otro y estuvieron dispuestos a ratificar su lealtad a manera de pacto, prometiendo gran fidelidad. Y con el pasar del tiempo, hermanos, ninguna providencia hizo quebrantar este pacto de amistad, ya que aun cuando David pasó de ser un fugitivo a ser el rey de Israel, aun cuando David tenía el poder, no se olvidó de su acuerdo con su amigo y cumplió su promesa, ya que Jonatán murió primero. Jonatán murió en guerra, pero cumplió su promesa en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Vamos allí. Cuando David tiene el trono, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Entonces vamos notando cómo una amistad bíblica se sobrepone en mucho a la amistad humana, a la amistad común de los hombres, que es vulnerable a los cambios. ¿Cuántos mostraron una gran amistad, pero luego han causado decepciones y heridas imborrables porque fueron desleales a sus mejores amigos? ¿Cuántos hoy no creen en la amistad precisamente porque fueron golpeados por la traición o la envidia del que era su amigo o su amiga? Pero en la Biblia vemos que no debe suceder así entre el pueblo del Señor, con aquellos que se solidifican en una amistad por su intimidad con Dios, donde debe haber mayores gozos, mayores motivaciones, donde debe haber mayor lealtad en la gracia del Señor. Y podemos preguntarnos, ¿por qué se muestra la amistad dentro de las condiciones de un pacto? Eso suena extraño que uno hable de amistad bíblica en términos legales. Uno ve que la amistad es algo natural, es algo informal y espontáneo. ¿Para qué un pacto? Y para eso debemos considerar lo que implica que sea dentro de un pacto. Por un lado, asienta lo fuerte que era esa amistad. Podía entender David y Jonatán, no, pero ¿para qué un pacto? Bueno, el pacto asentaba el grado de confianza tan alto que habían en ambas partes, que dispusieron la amistad a costo de maldición y muerte si una de las dos partes fallaba. También el pacto tenía como objetivo darle perdurabilidad a esta amistad bajo la promesa de un amor inquebrantable. Además, el pacto implica una gran responsabilidad de ambas partes. La amistad bíblica, hermanos, tiene una gran responsabilidad. Y siendo así, ¿cómo podemos aplicarlo a nosotros? Que no hacemos este tipo de pactos, que no llegamos a ese tipo de consideraciones con un hermano o con una hermana.
¿Es necesario llegar a un pacto de amistad para afirmar las responsabilidades que tenemos o la perpetuidad de nuestra relación? Pues hermanos, nosotros no necesitamos un pacto, porque es que nosotros ya estamos dentro de un pacto. Ya estamos en el nuevo pacto que Cristo consolidó por sus amigos, es decir, la iglesia. Es gracias al pacto establecido con la muerte del Cordero inmolado en la cruz que Cristo es cercano a nosotros y que perpetuamente gozamos comunión con Él y con el Padre. Y es bajo esas bendiciones del pacto, siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo piedras vivas del templo del Señor, estando unidos de manera coordinada y armoniosa, teniendo el mismo Espíritu de Dios, allí es que encontramos la razón de nuestra amistad o de la amistad que demanda Dios de nosotros. Ahora en Cristo hemos sido reconciliados de un estado de enemistad que teníamos con el Padre y también una enemistad que teníamos con el pueblo de Dios. Ahora en Cristo fue derribada esa pared intermedia que nos hacía estar lejos. Pero ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos llamados a un mismo sentir, a un mismo propósito, a una misma mente, a una comunión que nos estimula al amor y a las buenas obras los unos con los otros, como a Dios lo ha preparado y como Dios lo demanda. Y como también el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Efesios 3, verso 17, pidiendo que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de dar a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y le pregunto, hermano, ¿cómo vamos a experimentar este pleno amor? Crecer en este amor que lo conocemos, como dice el texto, con los santos, si no hay una sólida amistad con los hermanos de la fe. Es por esto que una de las razones por la que la iglesia de nuestro tiempo es tan fría y tan estéril es porque no se cultivan las amistades bíblicas. ¿Dónde están esas relaciones que glorifican al Señor, que muestran a Cristo? Y bueno, hermanos, ¿cómo se distingue una amistad íntima? Estábamos hablando de 4 grupos. ¿Y cómo distinguir si tengo una amistad bíblica íntima? La amistad íntima, hermanos, se distingue por un entretejimiento de las almas. En Deuteronomio capítulo 13, verso 6, encontramos la primera vez en la Biblia que nos menciona de un amigo íntimo. O como dice la Reina Valera de 1909, tu amigo que sea como tu alma. Es decir, un amigo es un compañero de los pensamientos y sentimientos más íntimos. Por eso dice, el alma de Jonatán quedó ligada o entretejida con el alma de David. Y esto nos hace ver que estando así el alma el uno con el otro, es por eso que hay tanta influencia en las amistades, en los asuntos de la vida. La verdadera amistad implica también cercanía, comunión y compartir confidencias. Y teniendo presente esto, hermanos, contemplando cómo Dios nos ha revelado acerca de la amistad,
Vamos a ver la importancia de esta amistad dentro de la vida cristiana. Y es importante, hermanos, en primer lugar por el avance del reino de Dios. Bien dijo el Señor que toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. La iglesia es continuamente llamada a ser de un mismo propósito y eso redundará en el progreso del Evangelio. Por eso nuestro Señor dijo en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Una de las ayudas importantes que vemos en el ministerio del apóstol Pablo fue el fiel compañerismo que tuvo de hermanos en la fe. A veces nos hacemos a la idea de un Pablo solitario allí yendo de ciudad en ciudad, valiéndose por sí mismo, pero en realidad Pablo siempre o normalmente, salvo ocasiones muy particulares, estuvo acompañados. Y hubo una amistad especial que se destaca y es la amistad con Timoteo, con quien a pesar de la diferencia de edad, eso no fue obstáculo para que se entretejieran sus almas por la causa de Cristo. Esto lo leemos en Filipenses 2:20 cuando nos dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hermanos, Timoteo estaba tan estrechamente conectado con Pablo en su trabajo ministerial, en su interés por las almas, en su preocupación por las iglesias, que Pablo no encontraba a otro que fuera como él. Tenía muchos compañeros de milicia, pero con Timoteo había algo especial. También pueden corroborarlo en 2 de Timoteo 3, 10 al 11, donde nos dice Pablo, donde Pablo le dice a Timoteo que lo ha seguido en la doctrina, en la fe, en la conducta, en la paciencia, en el amor, en persecuciones. Es decir, que la amistad de este joven Timoteo con Pablo, ya siendo un anciano, le favoreció a Timoteo para que creciera en la fe, para que creciera su servicio hacia el Señor, y también le favoreció a Pablo para animarlo en las diferentes luchas que tuvo en su ministerio. Como nos dice en 2 de Timoteo 1, versos 4 y 5, expresándole Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Como dice un autor, la amistad de Timoteo con Pablo fue un medio por el cual Dios santificó al joven, dándole una cada vez mayor riqueza de pensamiento acerca de Dios y del Evangelio, y un creciente deseo por la santidad y la conformidad con Cristo. Y aquí, hermanos, vamos notando cómo las relaciones entre la iglesia marcan una gran diferencia a las relaciones de amistad que vemos en el mundo, donde vemos que los jóvenes no necesariamente necesitan ser amigos solo de los jóvenes. Al contrario, los jóvenes se benefician mucho cuando sus mejores amigos llegan a ser los ancianos de la iglesia. Necesitan pasar tiempo con ellos. Necesitan aprender de su doctrina, de su conducta, de su fe, de su amor, de sus luchas, de sus pecados, de su testimonio en su hogar, de su testimonio en la iglesia. Eso necesitan los jóvenes. Pero las iglesias de nuestros días están más preocupados porque los jóvenes pasen más tiempo con los jóvenes. Cómo darles un ambiente más juvenil en la iglesia. Cómo entretenerlos, cómo instruirlos de manera didáctica, cómo acomodar las escrituras y la conducta como son ellos. Y esto de estudiar, esto de la Biblia, esto de hablar y
y ser ejemplo, eso es para la gente mayor. Entonces, en muchas iglesias, los jóvenes se hacen amigos, hacen salidas, en juegos, en conciertos y películas. Viendo películas. De allí que el cristianismo común de nuestra generación, las amistades que uno ve en nuestra generación de cristianos, está plagada de mucha mundanalidad. Los jóvenes de hoy día están muy distantes a ser los Timoteos de nuestra generación. Al igual, las mujeres, las jóvenes, son llamadas a pasar tiempo con las jóvenes. No, hermanos, las mejores amigas de una joven en el Señor, una mujer piadosa, que se quiere formar como mujer virtuosa en el Señor, es pasando tiempo con las hermanas ancianas, con las hermanas maduras en la fe, porque recordemos que ser anciano no siempre es en términos de canas y arrugas, sino de madurez en el Señor. Con aquellas que les enseñarán cómo ser buenas esposas y tener hijos, o cómo esperar en el Señor sabiamente, huyendo de la vanidad y la sensualidad de este mundo. Con ellas es que las jóvenes de la iglesia deben entretejer sus almas. Y es desde allí que el reino de Dios avanza verdaderamente. No es haciendo amigos en campamentos, encuentros y reencuentros. Es en la formación de una mujer conforme al diseño de Dios. Y para esto es necesario que las jóvenes pasen tiempo con las ancianas, los jóvenes pasen tiempo con los ancianos en Cristo. Pero los jóvenes de hoy día menosprecian al que es de mayor edad. Ellos no están tan actualizados. Ellos no se mueven en la era tecnológica de este mundo. Ellos no siguen las modas, no son chéveres, no son agradables. Ellos quedaron en el pasado. Pero hermanos, aquellos que no se conforman a este siglo, sino que están renovando su mente, saben que lo mejor es compartir con aquellos que son ejemplares en la fe. Tenemos niños creciendo en la iglesia, en las iglesias, muchos niños pequeños, pero pronto serán jóvenes. Pronto serán los jóvenes de nuestras iglesias. Y nosotros como padres debemos irles mostrando a nuestros hijos e hijas cuáles son los mejores amigos que realmente deberían tener en la iglesia. ¿Cuáles son los amigos que realmente les conviene en la vida? Por eso, hermano, hermana, ¿usted lo ha considerado? ¿Usted ha pensado en esto? Hay hijos de creyentes que nunca se atreverían a hacerse amigo de alguien de la iglesia por cómo sus padres hablan de sus hermanos en la fe, por lo que escuchan en su casa, por lo que oyen la murmuración de los de su propia iglesia. Entonces ven que es mejor los amigos de afuera del mundo, parecen más sinceros. Debemos hacerles ver a nuestros hijos que si con alguien deben tener confianza, es con el que yo tengo mi alma ligada, con mi hermano en la fe, a quien le muestro amor. Y eso lo notan los hijos. Gran confianza por mi hermano en la fe. En segundo lugar, también es importante, no solo por el avance del reino, sino también por la lucha contra el pecado. Comenta Mauricio Roberts, nuestros verdaderos amigos son aquellos cuya compañía nos hace tener más aversión al pecado. Un verdadero amigo, por ser de Cristo, me insta a aborrecer el pecado, hermano. Es más, mis amigos íntimos en el Señor
con el cual he podido ser confidente de mis luchas en Cristo, deben naturalmente conocer mis grandes debilidades y viceversa. Debo conocerle a mi hermano, sus luchas y juntos orar. Y orar en nuestras casas, ¿verdad? Por mi hermano, pero a veces solamente decimos, oraré por ti. Hermano, oremos juntos. Pero hay quienes han asistido a una iglesia por años y al no crear relaciones sólidas con los hermanos en la fe, no logran saber qué teme tu hermano, qué teme tu hermana, qué pecado es débil el hermano, qué tentaciones ha tenido, qué fortalezas tiene ese hermano. Alguien, hermano, que ya lleva buen tiempo en la iglesia, es más, alguien que sea miembro de la iglesia y no conozca de sus hermanos cosas tan elementales, tan vitales de la fe, la lucha contra el pecado, no la conozca de su hermano miembro, allí hay un problema. Ahí hay un serio problema. Cuando hay un hermano así, no madura en la fe. Pasa el tiempo y no se ve un crecimiento en él. Estas relaciones interpersonales como hermanos son tan importantes que si no se dan dentro del cuerpo de una iglesia local, se llevará entonces una vida cristiana egoísta, individualista y por ende llena de muchos errores. El consejo de un amigo en el Señor me puede librar de malas decisiones. Pero muchos no buscan el consejo porque no han cultivado una buena amistad y no parecen estar interesados en eso. Entonces luego vienen a sorprenderle a la iglesia con las consecuencias de sus malas decisiones. Vienen a sorprender a la membresía y todos, pero ¿en qué momento? Si lo veía normal en el domingo y hablaba con él, con ella, nunca me expresó nada de eso. Por no tomar consejo, por no tener un buen amigo. Cosas que se puede evitar si somos unidos en el Señor. De allí que Proverbios 27:17 nos dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. O como la Nueva Traducción Viviente lo dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es allí en ese compartir que nos afilamos. En ese trato de muestras no solo de alegría, sino también de tristezas, de luchas, allí nos estamos afilando para lo que se nos viene cada día en la vida cristiana. También nos dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Cómo te comportas con tus hermanos? Un amigo en el Señor, si es necesario, me va a herir con su comentario, con su reprensión o su exhortación en el amor de Cristo. Pero será para mí un bálsamo que no me destruirá, no me hará mal. Al contrario, me librará de las intenciones de Satanás. Por eso dice el Salmo 141, 5. Salmo 141, 5. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero cuánto orgullo, hermanos. Cuánto orgullo en nuestro corazón. En tercer lugar, es importante en los momentos de prueba y aflicción. Dios nos ha dado la gracia de tener
compañía en este camino de la fe. Porque si no seríamos como Elías allí en el desierto, debajo de un árbol, diciéndole al Señor: acaba conmigo, ya quítame la vida, porque no soporto este mundo. Pero no nos ha tocado así, hermanos. Elías era ciego de que habían muchos, no muchos, habían pocos creyentes, pero habían quienes no doblaban todavía sus rodillas a Baal. Así que, por la gracia del Señor, tenemos hermanos en este caminar de la fe, donde serán muy importantes para soportar las cargas y entender el propósito del Señor en el tiempo de la aflicción. En Hechos 28:15, no lo leeré, pueden notar que allí se habla del naufragio del apóstol Pablo, se habla de lo difícil que fue esos tiempos, días y noches sin comer en la mar, llevados por los vientos, sin saber si iban a vivir o a morir. 200, si no estoy mal, 70 o algo así, hombres en ese barco. Y nos dice más adelante en Hechos 28:15 que después de duros momentos, el apóstol Pablo, al ver a los hermanos, cobró aliento cuando ya los vio. Y eso es lo que debe suceder entre nosotros, hermanos. Después de una semana de días difíciles, adversidad, dificultades, afanes, muchas cosas, que el ver a los hermanos sea un renuevo de fuerzas. El domingo deseable. Saludar al hermano, a la hermana. Ya quedó atrás esta semana. En Cristo, esta comunión estimulándonos al amor y a las buenas obras. Debe hacernos cobrar ánimo, aliento. Sigamos, todavía hay carrera por delante. Pero es al ver a los hermanos que debemos fortalecernos. Por eso, hermanos, qué triste cuando venir a la iglesia para algunos es solo por escuchar la palabra, por la doctrina. Es que allá predican bien y no hay otra iglesia que prediquen así como allá. Pero con los hermanos en la fe no. Si fuese posible que solo me predicaran y sin necesidad de eso de compartir, de allí que algunos apenas se acaba el culto, ¡chao! Una asistencia fría, indiferente, nos hace pensar que en lo posible, si fuese posible, solo estuviese el predicador y él o ella, nadie más. Y de hecho, por ese egoísmo es que muchos hoy optan por ver el culto en la casa. Ya hoy no van a la iglesia, no es necesario eso. Evitando lo más posible la confianza, la comunión. Y allí, hermanos, lo que hay es pecado. Y no se está ejerciendo el amor de Cristo. Proverbios 17:17 nos dice: en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24 nos dice que y hay amigo unido más que un hermano. O como lo dice otra versión, el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Haciéndonos notar que aún en un hermano íntimo en la fe podemos hallar mucha más confianza que con la propia familia de sangre, con el propio hermano de sangre. Y de ahí ese dicho popular que en los tiempos malos es que se conocen los verdaderos amigos. Y especialmente dentro de la fe, esto toma mayor fuerza cuando por el Evangelio sufrimos división allá en nuestras casas, división, burlas en nuestros trabajos, amigos seculares abandonándonos.
¿Y quiénes deben estar allí con nosotros en esa lucha, en ese trasegar, en eso que es natural de los que son de Cristo? Los hermanos de la fe. ¿Con quién nos identificaremos y con quién cobraremos ánimo de vivir bajo las mismas experiencias? Sino con los hermanos en la fe. También vemos la importancia de estar juntos en lo que nos dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Vamos allí. Eclesiastés, texto también muy conocido, capítulo 4, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto. Algunos aplican este texto especialmente dentro del matrimonio, pero no solamente es dentro del matrimonio la importancia del compañerismo. Aquí habla de 2 trabajadores o también 2 soldados, 2 que allí en la noche fría se juntan para calentarse. Allí que si el uno cae, está el otro. Allí que si atacan al uno, el otro ayuda. Y eso debería ser la realidad dentro de la iglesia. Estos son realidades, hermanos, en la vida cristiana. Así que un cristianismo genuino en la soledad, bíblicamente, hermanos, eso es para pérdida. Eso no funciona. Eso va mal. Será como un soldado enviado a la guerra a sus propias expensas, a que se defienda solo. Va a caer. Cae en un hoyo. ¿Quién lo saca de allí? Llega la noche fría, muere. Ataca al enemigo, se verá reducido. Y todo esto, hermanos, estas 3 razones que doy habrán más, claro, pero todo esto es por una razón principal, que necesitamos la intimidad en Cristo, y es por la gloria de Dios. Dios es glorificado, el evangelio es manifestado cuando tenemos comunión con Él y comunión los unos con los otros. Dios se agrada de relaciones santas, puras, profundas, de relaciones perdurables. Y para esto necesitamos mirar primeramente al Señor para llegar a ser un buen amigo. Por eso te pregunto, ¿cómo son tus amigos de mayor confianza? ¿Esos amigos tienen comunión con Dios? Puedes decir que así como Jonatán y David experimentas una amistad genuina en el amor de Cristo. ¿Tus amistades te guían a aborrecer el pecado? ¿Tus amistades te guían a amar a Cristo? ¿A obedecer a Cristo? Si no es así, si no sabes de lo que estoy hablando, si no crees que hayas experimentado algo así, es porque primeramente necesitas mirar tu comunión con Dios. Necesitas que tu intimidad primeramente sea con el Señor. Ver que Cristo ha venido a nosotros, ha venido a los hombres para rescatarnos de la enemistad que tenemos con Dios. Primero, para ser un buen amigo en una iglesia en Cristo, debo reconciliarme con Dios. Si no hay reconciliación con Dios, si no he confesado mis pecados que me han hecho enemigo de Dios, no va a haber ninguna buena relación con la iglesia. Procurarás, intentarás involucrarás relacionarte, pero mientras no haya paz con Dios por medio de Cristo, no vas a lograr mucho. Necesitas a Cristo Jesús, sí,
hasta acá puedes decir, yo no tengo amigos en el Señor. Con mis amistades más íntimas suelo hablar de pecado. Mis conversaciones con mis amigos más íntimos, pues de la Biblia, no hablamos de la Biblia, no me acompañan a la iglesia, no vendrían conmigo a la iglesia, estoy seguro que no. Yo sí voy a lo que ellos me invitan, pero yo no. Hablamos de muchas cosas, problemas, gustos, pero no de Dios. Orar con un amigo, con mi amigo íntimo, no, nunca he orado con mi amigo íntimo. Debes huir de esa relación. Eso no te beneficia. No es lo que desea el Señor. Necesitas reconocer que si eres tan afín con alguien que no ama a Dios, dice mucho de ti. Necesitas pedir perdón al Señor por tus pecados y ir a Jesucristo, que fue necesario que Él muriera en la cruz para que hoy tengamos amistad con Dios. Y entonces en la fe, estando en comunión con Dios, será natural. Dios mismo en su gracia te pondrá por delante y te llevará a tener amistades sólidas en Cristo Jesús. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, oremos.